todo es posible, Señor. Y se puede creer. En esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo pueda venir, Señor, y despertar en nuestros corazones una fe que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, Señor, antes que existiera el sol, la luna y las estrellas. Tú predestinaste, Señor, en nuestras almas el sentido de la fe, Señor. Así como nuestro cuerpo tiene los sentidos para poder contactarnos con este mundo, nuestra alma tiene un sentido, Señor, y esa es la fe. Fe para poder encontrarnos contigo, Señor, en el camino. Fe para poder creerte. Fe para poder creer cada promesa tuya que tú nos has dado, Señor. Y a través de cada promesa creída, nosotros podamos obtener lo que tú nos has dado como una promesa para nosotros. Y cada promesa en la Biblia es mía, Señor. Cada promesa en la Biblia es nuestra, Señor. Porque tú has puesto fe en nuestro corazón para poder creer cada promesa tuya. Y en esta mañana estamos aquí, Señor, como los pequeños de tu rebaño, Señor. Como las ovejas de tu redil. Como las ovejas de tu prado, Señor. Somos tus ovejas. Tú dijiste, yo tengo un pequeño rebaño al cual yo tengo que ver, al cual yo tengo que alimentar. Este es tu pequeño rebaño, Señor. Como en diferentes partes del mundo, también están ahí ese pequeño rebaño, Señor, esperando en esta mañana por tu palabra. Como le hemos dicho en los cultos pasados, Señor, donde los aguiluchos están esperando que la madre águila traiga la carne fresca del día para poder ser alimentado. Y en esta mañana, Señor, te rogamos que en alas de águila tú desciendas en esta mañana y puedas darnos, Señor, la carne fresca del día. La palabra que trajo el profeta. El mensajero dijo que el mensaje y el mensajero es la misma cosa. Cuando ustedes escuchen que el hermano Branham ha muerto, él dijo, nunca crean tales cosas. Yo puedo entender, Señor, en esta mañana que ningún hijo de Dios puede morir, porque ellos tienen vida eterna desde antes que el mundo empezara. Padre, concédenos en esta mañana tu gracia y tu misericordia en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a vencer cada día las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Señor, sé tú con nosotros. Como dijo el salmista David, escóndeme en la hendidura de la peña hasta que pasen los quebrantos. Y llévame a la roca más alta que hay, Señor, porque tú has sido mi refugio y mi pronto auxilio en el tiempo de la angustia y de la tribulación. Si hubiera alguien a quien pudiéramos ir y decirle, ayúdame, yo lo haría. Pero sé que no hay nadie quien pudiera hacerlo, solamente tú, Señor. Sí, Señor. Como dice tu palabra, que no había por quién más jurar, que juraste por ti mismo, porque no había nadie mayor que tú, Señor. Y en esta mañana, Padre, te invitamos para que tú estés aquí en nuestro medio, para que tú estés aquí presente, Señor, te llamamos, te invitamos para que tú nos ayudes, Señor, mientras vemos que los años pasan y el tiempo no tiene clemencia ni misericordia de nadie, pero sabemos que a medida que el tiempo pasa a través de nosotros, también estamos cerca de podernos encontrarnos un día cuando pasemos de un mundo natural a un mundo sobrenatural, del tiempo a la eternidad. Padre, gracias te damos por todo en esta mañana, por habernos permitido el poder estar aquí, Señor, y juntos poder entonar las alabanzas de Sion, escuchar la porción bíblica, Señor, donde el profeta de la antigüedad habló y dijo que su santo no vería corrupción, ni dejaría su alma en el Seol, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos por allá, por la parte del norte, Señor, por la parte del sur, allá a nuestro hermano Eber, a nuestro hermano Vidal,
a nuestro hermano Manuel Rocha, a nuestro hermano Segundo y a tantos hermanos que conocemos, Señor, y hemos oído de ellos. Te rogamos por ellos, por los hijos del hermano Branja, por el hermano José, por el hermano Billy Paul, por todos ellos, Padre, por toda simiente de Dios predestinada en este día, para este día. Oro por ellos, Padre, para que tú los guardes y los ayudes, aún por la Virgen Fatua, Señor. Que tu bendición sea para todos en esta mañana. Dios mío, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses, el capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2, y vamos a tomar el versículo 14. ¿Lo tenemos? Ya, vamos a lecturar entonces la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Colosenses 2:14. Vamos a leer entonces, a ver, 2:14. Bien, en nombre del Señor Jesucristo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado Padre, una vez más te rogamos, Señor, que tú añadas tus bendiciones a la porción de la palabra leída aquí en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar aquí el tema del mensaje. El otro día estábamos hablando un poco, creo que no recuerdo qué mes fue, pero hablamos acerca de la restauración. Y es el tema de la restauración del árbol novia. Solamente he sacado de ahí unos párrafos, hermano. Y vamos a hablar un poquito acerca de restituir o restaurar. Y para eso tomé el libro de Colosenses, capítulo 2:14, donde el apóstol Pablo nos habla, hermanos, de que los decretos, dice Pablo, fíjese, los decretos que había contra nosotros. Dice, había un decreto. Fíjese, hermano, había un decreto que había contra nosotros, los seres humanos, que nos era contraria. Pero Jesús, ¿sabe lo que hizo? Lo anuló. Mira, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojándolo a los principados y a las potestades. Cuando estamos hablando de principados y potestades, estamos hablando del reino de Satanás. Miren, hermanos, y dice, los exhibió públicamente. ¿Qué es lo que exhibió públicamente? Fue lo que dice en el versículo de arriba, los decretos que había contra nosotros. Entonces, los decretos que había contra nosotros, dice que fue clavada ahí en la cruz, ¿no? O sea, diciendo el Señor Jesús que estos decretos que Satanás tenía en contra de nosotros, este día son anulados. Amén, amén. Entonces, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, esos decretos que habían en contra de nosotros, que éramos culpables de pecado, que éramos culpables ante Dios, que éramos incrédulos ante Dios, que hicimos lo contrario a Dios. Pero ese día, Dios tomó esos decretos que eran contra nosotros y fue clavada en medio, dice la cruz del Calvario, y Él dijo, esto queda anulado. Entonces, hermanos,
Vamos a ver entonces a través de la palabra que esos decretos o esos derechos que nosotros teníamos, que Satanás se los apropió ilegítimamente, ahora pues llegaron a ser otra vez, llegaron a ser puestos en nuestras manos otra vez, para reclamar todo derecho, toda promesa que Dios nos ha dado. Entonces hoy tenemos todo el libre derecho de poder venir y tomarlo, porque el Señor Jesucristo lo declaró anulado. Amén. Con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces nos damos cuenta que esta Biblia está llena de promesas que fueron dadas para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Correcto, hermano? Entonces, ¿pero quién va a tomar esta promesa? Es el creyente. Aquel que cree en cada palabra que Dios nos ha dado. Entonces él tiene derecho de tomarla, ir y reclamarla, porque es suya. Usted está enfermo, usted está delicado de salud, usted tiene que venir y tomarla, porque ya Dios se lo ha quitado a Satanás. Él no tiene ningún derecho sobre vosotros. La Biblia dice, por su llaga hemos sido curados, dijo el profeta en la antigüedad. Y cuando Jesucristo vino, realmente por su llaga, cuando Él murió, nosotros fuimos curados. Por eso el decreto ya fue anulado. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora usted tiene derecho a sanidad divina. Tiene derecho a todo lo que la Biblia se nos ha prometido en la palabra de Dios. Pero para eso, entonces nosotros tenemos que creer cada promesa de Dios, para poder reclamarla y decirle que es mía. Lo que estaba conversando yo hace poco, creo que fue, digo, si usted es un hijo de su padre, usted sabe que es su padre, el padre muere y le deja toda la herencia a usted. Usted sabe que esa herencia es suya, nadie puede decirle que no es suya, porque es suya, porque el que murió es su padre. Hermano, pero si usted no sabe realmente que él es su padre, de repente fue recogido o algo pasó, usted está con duda de que de repente le deje algo o no le deje algo de la herencia, porque usted sabe que él no es su padre. Pero si nosotros podemos reconocer y entender que somos hijos de Dios, pues tenemos derecho a cada promesa de Dios que ha sido dada para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer cumplir esto, porque usted es el que cree. Y el Espíritu Santo está aquí para decir a Satanás, suelta eso, porque eso ya no te pertenece. Muy bien, hermano. Ahora entonces vamos a entrar un poquito aquí a lo que vamos a hablar, de la palabra de Dios. Fíjese, hermano. Entonces la palabra restaurar. Restaurar significa devolver. Reclamar. Un reclamo que ahora se puede ejecutar. Significa devolver cualquier cosa a su dueño legítimo, donde pertenece. Por lo tanto, de alguna manera, eso se distanció de su dueño legítimo y puede divagar por cualquier parte. Pero restaurar es devolverlo a quien realmente le pertenece, o regresarlo a su estado natural en donde estaba en un principio. Traerlo de regreso a su condición natural. Y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir, si es que existe una ley, hermano. Entonces, para reclamar algo tiene que haber una ley que me diga a mí, pues que yo tengo derecho de tomar esto. Nosotros sabemos que existe esa ley. Ahora, de hacer cumplir esta condición legítima de restauración, de restituir. Ahora, nosotros estamos acá viviendo en una voluntad permisiva de Dios, porque esta no es la voluntad perfecta de Dios, que el hombre nazca y muera. Ese no fue el plan de Dios. Él es eterno, y por lo tanto sus hijos también son eternos. De tal manera, hermanos, que entonces por causa del pecado entró la muerte al mundo, pero el Señor dijo, yo restauraré. ¿Qué es eso, hermano? Que nosotros tenemos que regresar al principio otra vez, de donde caímos. Realmente nosotros no fuimos los que caímos, pero fue Adán el que cayó. Y por cuanto nosotros éramos atributos de Dios y estábamos en Adán, pues todos vinimos a ser partícipes del pecado que se cometió allá. Entonces la palabra, en este día, entonces en el tiempo del fin, llegó para restaurarla toda, de tal manera que nosotros pudiéramos entender claramente, hermano, que esta no es nuestra posición, esta no es nuestra herencia. Por eso que los santos no pelean por las cosas terrenales, ellos pelean por los derechos que Dios nos ha dado de una restauración de vida eterna. Hermano, entonces eso es. Hermano, nosotros no peleamos por ninguna de estas cosas, porque Jesús dijo, si este fuera mi reino, yo peleara por esto.
No, porque Satanás dijo, mira, yo te doy todos los reinos de la tierra. Él no había venido por estos reinos de esta tierra. Él sabía que sería el rey de esta tierra un día, pero no de esta forma. Todo esto tiene que ser restaurado a su estado original, como no era en el principio. Y nosotros tenemos que regresar al principio otra vez. Pero para poder regresar ahí, tuvo que venir alguien para restaurarnos. Tuvo que venir alguien para cumplir su propia palabra, su propia ley. Y ese fue el Señor Jesucristo. Nadie pudo cumplir la palabra o la ley. Ningún hombre pudo restaurarnos a nosotros. Pero el mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, al morir por nosotros, es donde pagó el precio. El precio fue su muerte. El derramar su sangre. Ahí fue, hermano, cuando el hombre llegó a ser restaurado. ¿Ve, hermano? Entonces, ya tenemos una ley que ha sido cumplida. El hombre, entonces, otra vez, hermano, comienza a regresar. Comienza en el proceso, hermano, de la perfección. Y comienza, hermanos, ¿a dónde? A llegar al principio, al origen otra vez. Y hemos llegado al tiempo del fin. Y cuando estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando de que el mundo en el cual estamos viviendo, hermano, va a ser cambiado. Para llegar a su estado original. Entonces, todo lo que usted ve sobre la faz de la tierra no es la voluntad de Dios. Entonces, en el plan de Dios, Él no quería que haya carros por acá. En el plan de Dios, Él no quería que haya pistas por aquí. En el plan de Dios, no quería que haya hospitales. En el plan de Dios, Él no quería que haya cementerios. En el plan de Dios, no quería que haya escuelas o colegios. En el plan de Dios, Él no quería que haya un mundo científico, un mundo de la cual nosotros conocemos. No, esa no era la voluntad de Dios. Eso fue hecho a través de la ciencia y del conocimiento, de la sabiduría del hombre inyectada por Satanás, allá en el principio. Porque hasta ahora vemos que la ciencia a ningún hombre le ha dado vida eterna. Hasta ahora vemos que lo que nosotros conocemos y vemos, a ningún hombre lo ha hecho perfecto. Porque el hombre se salió de lo perfecto, se salió del plan original. Entonces era necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros, y que en el tiempo del fin, cuando vemos que toda la palabra de Dios ha sido cumplida, hemos visto que Dios descendió del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Tres cosas, dos cosas ya acontecieron aquí. Porque la voz de arcángel está aquí en esta mañana, que es la palabra de la resurrección, la que vamos a hablar en esta hora. Y lo que va a acontecer literalmente en la resurrección de los muertos. Justo en este día es la resurrección de los muertos. ¿Por qué, hermano? Porque este es el tiempo cuando el mundo cambiará. Todo va a entrar en un cambio. Dice la Escritura, los cielos y la tierra cambiarán. O sea, van a sufrir un cambio. Pero mi palabra no. Entonces la palabra ha llegado en este tiempo para dar cumplimiento en que el mundo sufrirá un cambio. Los hombres sufrirán un cambio. Los hombres se levantarán del polvo de la tierra. Y nosotros que hemos quedado con vida, dijo el apóstol San Pablo, seremos transformados. Entonces, está hablando ahora de una transformación. El mundo va a sufrir una transformación. Y tendremos no una civilización científica, sino una civilización o un reino de fe. Amén. Hermano, todo habrá cambiado. Ya no habrá nada que haga daño aquí en mi santo monte, dijo el Señor. Ya no habrá enfermedades, ya no habrán guerras, ya no habrá vejez, ya no habrá temor, ya no habrá nada de esas cosas. Todo habrá pasado. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, hermano. ¿Ve, hermano? Entonces nosotros tenemos, ahora voy a leer esto, estaba leyendo esto, hermano. Nosotros tenemos el derecho, fíjese, hermano. Ahora vemos que nosotros tenemos aquí las promesas de Dios, la palabra de Dios. Vemos que Dios ha hecho cumplir su palabra, y que los derechos o los decretos que Satanás tenía en contra de nosotros ya han sido abolidos. Dios le puso su final. Ahora nos damos cuenta que cada promesa ya está libre. Ahora podemos tomar cada promesa de Dios, hermano, y hacerla parte de nosotros. Una de las grandes promesas que Dios nos prometió a nosotros es que el hombre reciba el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en su vida.
Y por cuanto nosotros somos parte de Dios, el Espíritu Santo tiene que venir al hombre. Amén. Mire, hermano. Entonces, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Si es que existe una ley, por supuesto que existe una ley. Ya vamos a llegar a eso. De hacer cumplir esta condición legítima de restauración. Ahora, en el párrafo 88, escuchen esto. Ahora, nosotros estamos llamados ¿a qué? A ejecutar. Miren, hermano, tenemos el privilegio de hacer cumplir que en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Usted no pudo haber hecho eso más antes, pero tuvo que venir Jesucristo y con su vida Él pagó el precio. O sea, ha sido saldado toda deuda. Nosotros no tenemos ninguna deuda, no tenemos nada, hermano. Ahora lo que tenemos aquí son derechos que nos corresponde a nosotros poder reclamar. ¿Sí, hermano? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces miremos. Entonces tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Pues Dios tiene una ley. Y su palabra es una ley. Y Dios en esta palabra citó varios derechos para la iglesia. No es para el mundo, es para el creyente. Esto para la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás y decir, devuelve eso. Esto me pertenece. ¿Correcto, hermano? Y Él tiene que hacerlo. Pues podemos usar el agente de Dios, el hermano, que es el Espíritu Santo. El hombre tiene que ponerse de rodillas y decir, así dice el Señor. Mira acá, hermano, Elías el profeta. Elías creo que partió y luego vemos a Miqueas. Y vemos, hermanos, a Acab con 400 profetas. Y los 400 profetas estaban profetizando a favor de Acab, pero Miqueas profetizó en contra de Acab. ¿Por qué, hermano? Porque Miqueas, el tipo de la novia, y Elías, el tipo del profeta de este día, él ya había profetizado en contra de Acab. El profeta Elías había profetizado en contra de Acab. ¿Y sabes qué? Y Miqueas no podía profetizar a favor de Acab. Él tenía que estar de acuerdo con la profecía de Elías. Por eso, cuando un hombre viene aquí a tomar una promesa de Dios, hermano, y doblar sus rodillas, uno se levanta así y dice, Señor, ¿por qué? Porque es de acuerdo a esta palabra. Porque Miqueas tuvo que levantarse, así dice el Señor, no vas a ganar la guerra porque yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Hermano, él tuvo que quedarse con la profecía de Elías. Y cuando nosotros dice, hermano, tenemos que levantarnos con así dice el Señor, tiene que ser de acuerdo a la palabra que ha sido dada en este día. Solo así tenemos el derecho de reclamar algo, porque Dios lo ha hablado a través de la palabra, que es un profeta. Hermano, entonces ahí está. Por eso miren ustedes, hermano, Dios tiene una ley. Es la ley de la vida, la ley de vida. Jesucristo era la ley de Dios, porque Él era la palabra de Dios. Él vino aquí a hacer cumplir la palabra, la ley que Dios había hablado. Él era la ley. Él era la palabra, dice la Biblia, que Él era la ley y los profetas. Pero estamos hablando de una ley, hermano, que se habló allá en los principios, de que Él había venido, de que Él era el hombre que vendría a restaurar, que el hombre que Él venía a redimir. El profeta Isaías David profetizó y dijo, hablando de Jesús, no dejará su santo, o sea, su cuerpo en la tumba, hermanos, y no dejará su alma, dice, en el Seol, creo que es en el Hades. Ya era, esa palabra se hizo una ley, y Él era esa palabra. Por eso Él dijo, destruyan ese templo, pero está hablando de su cuerpo, dice la Biblia, y yo lo restauraré al tercer día. Él sabía que había una ley en Él, que era la ley de la resurrección. Él tenía la promesa de la resurrección. Él era la misma resurrección y la vida. De tal manera que Él vino a hacer cumplir esa ley, esa palabra. Y cuando Él cumplió eso, cuando Él murió y resucitó y trajo a los santos que murieron del Antiguo Testamento, entonces nos hemos dado cuenta que la ley de la resurrección fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Y si Él dijo que en este tiempo habría una resurrección, hermano, pues usted y yo estamos llamados a creer esta promesa.
Satanás puede venir y decirnos que no habrá tales cosas. Pero usted solamente tiene que tomar la promesa de Dios y creerla. Y hacer a un lado la mentira de Satanás. Porque nosotros creemos que de la misma forma como Él resucitó entre los muertos y trajo a los santos del Antiguo Testamento, es lo mismo que hará aquí en el tiempo del fin. Entonces estábamos diciendo, Dios tiene una ley y su palabra es una ley y Dios es la palabra. ¿Quién es la palabra, hermanos? ¿Cómo se presentó la palabra? Sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se presentó en la forma de un profeta. Ese era la palabra. Él vino a hacer cumplir eso. ¿Correcto, hermano? Él vino a hacer cumplir eso. Hermano, ¿qué era un profeta? Dios mismo le dijo a Moisés, tú serás como Dios y tu hermano Aarón como profeta. Entonces, por eso la Escritura dice, dioses sois vosotros. ¿A quién? A los profetas. Porque la palabra vino a ellos. Entonces, por tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás y decir, devuelve eso. Y él tiene que hacerlo. Entonces, ¿recuerdan la visión de aquel niño que había sido chancado por el carro? Que sus intestinos habían salido, sus ojos, y lo habían tapado con periódicos. Entonces, él retó al pueblo de ese día, a la ciudad donde él llegó allá, y dijo, si este muchacho no se levanta después que yo termino de orar, yo soy un falso profeta. Entonces yo soy un falso, y me pongo un letrero y comienzo a caminar por las calles diciendo que soy un falso profeta. Ese hombre sabía que cada promesa en la Biblia era de él. Él sabía que el Cristo que había muerto allá y había resucitado estaba con él. Así que no había ningún temor, ninguna duda. Así que él podía retar a quien sea porque Dios lo estaba guiando a eso. Entonces cuando él habló de esa palabra, ahora él iba a entrar a la prueba para ver si es correcto lo que él estaba diciendo. Él tenía ese derecho. Cuando todo hijo de Dios puede darse cuenta que esos derechos son suyos, les pertenecen, usted puede reclamarlo y decir a la muerte, fíjese hermano, apártate de ella. O llamar al espíritu o al alma de aquel muchacho donde no sé dónde estaría. Pero él lo llamó y lo trajo, hermano. Y el muchacho vino a la vida. ¿Ve usted? Entonces, ahora podemos reclamar cada promesa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esas promesas son nuestras, de los hijos de Dios. A veces tú llamas a un muerto, dile, levántate. No se va a levantar. A menos que el hombre no reconozca su posición y Dios te guía a eso, las cosas acontecerán. Así es. Entonces la ley, fíjese, pero la ley del Espíritu, 89, pero la ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente con engaños ha tomado de Dios. Fíjese, hermano. ¿Dónde lo tomó? Allá en el huerto del Edén, cuando Eva fue engañada. ¿Correcto, hermano? Cuando Eva fue engañada, ahí Satanás se apoderó de todos los derechos que a nosotros nos pertenecen. Ahora, pero mire, pero la ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás que entregue lo que indebidamente con engaños ha tomado de Dios. ¿Qué es lo que tomó Satanás? Escuchen, siendo las almas de los hombres, lo que él tomó de Dios, almas de mujeres, niños, afligió a la gente con enfermedades corporales, cuando Dios los creó a su imagen para que fueran como él, y la iglesia, y a la iglesia le son dados los derechos legítimos, legales, por la palabra de Dios, por la Biblia, para que tome el Espíritu Santo y ejecute esto sobre ellos. ¿Qué es lo que tomó? Dice, sus almas de los hombres, lo que él tomó de Dios. Ahora recuerde, cuando Satanás subió a la presencia de Dios y le dijo de Job, ¿cómo no te va a servir Job? ¿Cómo no te va a amar Job si tú lo has coronado de favores y todo? No creo que él te va a maldecir porque tú le has dado todo. Y el Señor le dijo, anda, toca todo, menos su alma, menos su vida. Y así fue. Pero dice aquí, hermano, que lo que tomó él fue nuestras almas. Ahora, pero Satanás no puede venir y tomar tu alma, él no tiene derecho a venir y tomar tu alma, pero ¿de qué forma lo tomó Dios, de Satanás, nuestras almas? Porque eso es lo que dice, mire, escuche esto con atención, mire. Dice,
que Satanás, pero la ley del Espíritu es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente, con engaños, ha tomado de Dios. ¿Qué es lo que tomó, hermano? Indebidamente, con engaños. ¿Qué es lo que ha tomado de Dios? Siendo las almas de los hombres, lo que él tomó de Dios. Almas de mujeres, niños. Afligió a la gente con enfermedades corporales cuando Dios los creó a su imagen para que fuesen como él. ¿Qué es lo que tomó Satanás? Pues el alma de las personas. ¿Pero cómo? Él vino y agarró y tomó el alma de cada... No, así no fue. ¿Cómo? En una forma corporal. Él no podía venir y tomar tu alma así, ¿no? Él jamás lo hará. ¿Pero cómo lo toma? Te enferma a ti. Te pone en situaciones terribles. ¿Qué es lo que se aflige? Es tu alma. Entonces, la forma como Satanás tomó el alma del hombre es que tomó tu cuerpo. Él no tiene derecho de tocar tu alma. Él no tiene derecho de mirar tu alma ni de tocar tu alma. Porque si esa vino de Dios, Él no tiene ningún derecho de tocar. Ni poner un dedo ahí. Pero ¿cómo tocaría tu alma? Fue a través de una forma corporal. A través de este cuerpo. Porque este cuerpo es híbrido. ¿Me entiende, hermano? Es híbrido. Como le digo en esta mañana, tiene de Dios y del diablo. ¿Me entiende? Así es, Señor. Pero tu alma no. Tu alma es realmente legítima de Dios. Vino y no lo puede tocar. Pero ¿cómo toca el alma del hombre? Te toca de una forma corporal. Te hace sufrir. Y lo que aflige, lo que te aflige a ti es lo que está dentro de ti. Así es. Hermano. ¿Sí, hermano? Muy bien. Ahora entonces, a ver, 15:99. Si Él le ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios se cumplan. Porque Él dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Devuélvelo, suéltalo. Tú lo estás arrebatando allá de la muerte y nosotros lo reclamamos. Devuélvelo ahora. Miren, hermano, ve. Si Él le ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacerlo, de que las leyes de Dios se cumplan, sean cumplidas. Una de las escrituras dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Como conversaba ayer con un amigo y le decía, él me cita la escritura, Romanos, y me dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dije, claro, esa es la letra. Esta Biblia es la letra. La gente ha leído la Biblia por 2000 años, pero nunca hizo que la gente tenga fe perfecta. ¿Por qué le digo? Porque como en el Antiguo Testamento ellos estuvieron 4000 años esperando a Cristo el Mesías, ellos estuvieron los pergaminos o la Biblia del Antiguo Testamento. Pero nunca esa Biblia que ellos tuvieron hizo que ningún hombre llegara a tener fe perfecta. Pero cuando Jesucristo vino, entonces Él llegó a ser la palabra hecha carne viviente. ¿Qué cosa estaba sucediendo? Que cuando la palabra hablaba y obraba las obras de Dios, la gente podía tener fe. De esa forma el hombre tiene fe de Dios. Y en el tiempo del fin ha pasado lo mismo. Entonces la palabra la hemos tenido por 2000 años a través de las edades. Pero esta palabra se ha hecho carne otra vez en el tiempo del fin. Cuando Dios envió un profeta. ¿Qué era el profeta? La palabra. Y la gente comenzó a tener fe. Porque estaba viendo que la palabra estaba en acción. La palabra comenzaba a obrar las obras de Dios. Y la gente que veía eso y podía creer, entonces estaba teniendo fe. Comenzó a tener fe. ¿En qué? En las promesas que Dios nos dio a través de su Biblia. Entonces no hay otra manera. Ahora, lo que quiero llegar a este punto es esto. Donde dice, mire hermano, ve. Entonces, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios se cumplan. Y cita y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerdan la otra vez que hablamos del supersentido? Cuando esa mujer que tenía el tumor aquí en el cuello, y el profeta le había dicho a la mujer, toda su vida, usted es tal, fulana es tal, usted hizo esto y esto. Y la mujer dijo, ¿cómo este hombre conoce mi vida? Si yo nunca lo he conocido. Y cuando ella estaba pensando en estas cosas, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Fe. Fe se estaba abriendo en ella. Entonces ella comenzó a entrar en la atmósfera de Dios y se estaba dando cuenta que este hombre no era el hombre que estaba hablando, sino era Dios quien le estaba hablando a esta mujer.
Entonces la palabra viviente, hablando, ella comenzó a tener fe. Y nosotros vimos que el hermano Blanco le dijo, hermana, su fe le ha sanado, el Señor lo ha sanado, usted vaya a casa. Pero el crecimiento no había desaparecido. Pero como esta mujer había entrado en la atmósfera de Dios y fe se había apoderado de ella salió creyendo que el Señor lo había sanado. Pasó una semana, nosotros sabemos la historia, recién la mujer quedó sana, a pesar que su marido y la gente se burló de ella. Pero ¿qué hizo que esta mujer pudiera recibir esta sanidad? Fue su fe. ¿Qué es lo que había pasado, hermano? Cuando la Biblia dice, por su llaga hemos sido curados. Hermano, yo dije el otro día, la llaga de Dios es un profeta. Porque un profeta es la palabra viviente, hermano. Esta mujer dijo, la Biblia dice, por su llaga he sido curado. Un profeta le había dicho, usted está sana. Y esta mujer, como entró en fe, pues le había creído, hermano. Entonces esa es la manera de nosotros poder creer una promesa de Dios ahora en este tiempo. Si no hubiera venido un profeta para hacer cumplir esta palabra, estuviéramos igualitos en el mismo sistema de denominación, de la religión, de la organización y los credos. Pero hemos subido a una parte más alta para poder creer un poco más, para poder ver algo más, para poder entender mejor, para ser llevados a tener una fe perfecta, hermano, en cuanto a creerle a Dios. Bien, vamos avanzando un poquito por acá, hermano. A ver, ya, el número 100, el párrafo 100 dice así, que así se ejecuta el cumplimiento, restaurando nuevamente a una condición natural. Un hombre que esté enfermo, un bebé que esté enfermo, una mujer que esté enferma, ¿ve? Están por fuera en su condición natural. Entonces tenemos el derecho de ejercer lo que afirmamos. No es que nosotros lo afirmemos, es una afirmación nuestra por cuanto nos fue dada por Dios. Tenemos el derecho, hermano. Entonces el creyente tiene que ver, y usted tiene derecho, hermano. Alguien está enfermo, oiga, llámalo por celular, llámalo al hermano, según que venga para que ore por... Oiga, usted tiene el derecho. Usted tiene el derecho de hacerlo. No, hay que llamarlo al hermano Enrique que venga a orar por nosotros. Oiga, hermano, usted es el cristiano, usted es el creyente, usted tiene el derecho, el privilegio de reclamar eso porque Dios se la ha dado a usted, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Pero en el mundo denominacional no, vaya, llámelo al pastor, de repente el pastor está ocupado por allá, llámelo, el hombre está por no sé dónde y lo tienen que traer para que el hombre ore. Oiga, hermano, ¿sabe usted lo que dijo aquel centurión aquella mañana cuando llegó a los pies de Jesús? Y no era por su hijo ni por ningún ser querido que era de su sangre, sino por un siervo que trabajaba en su casa. Y le dijo, Señor, tengo un siervo que está totalmente delicado, pero yo lo aprecio mucho. Yo quiero que tú ores por él y sea sano. Y Jesús le dijo, vamos, le dijo, a tu casa. Oye, el centurión se paró y le dijo, no, Señor, le dijo, mi techo no es digno para que tú vayas. Solamente di la palabra. Y me dijo, hermano, ¿ve? El Señor Jesús, él mismo, vamos para orar. Cualquiera ha dicho, vamos, Señor, ¿no? Porque era el hombre más famoso en su día. Pero este hombre dijo, solamente di la palabra en mi siervo santará. Hermano, ese es creyente. El creyente es aquel que reconoce que él es parte de la palabra de Dios. Que usted es parte de la palabra de Dios. Que lo que ha sido dicho aquí, hermano, es así dice el Señor. Cuando la palabra dice, así dice el Señor, hermano, usted no lo dude, eso es real. Entonces usted tiene que ejecutar la palabra, tomar la palabra, hacer que se cumpla esto, porque el Espíritu Santo está ahí. Si Satanás se quiere empalar en el asunto, pues entonces ahí está el Espíritu Santo para hacer que Satanás cumple, hermano. Porque él ya no tiene ningún derecho legítimo sobre usted. Gloria al Señor. ¿Ve, hermano? Entonces nos damos cuenta lo importante de poder entender estas cosas de la palabra de Dios. ¿No, hermano? 100. Este es el párrafo 100, está valiendo yo esto. A ver. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros ahora tenemos el derecho de hacer que se cumpla esa ley. Y el dador de esa ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí, el agente de Dios, para ver que así sea hecho. Él está aquí para ministrar. Tiene que cumplir. Oye, ¿sabes qué? Deja, sal de ahí. Así es. ¿No es así, hermano? Por eso, hermano, que cuando se oraba por
por el niño muerto o por el niño enfermo, cuando el hermano Branham oraba por alguien, el hermano le decía, muerte, apártate de él. Y vida regresa a él, que sea restaurada su salud. Hermano, ese hombre hablaba y las cosas sucedían. Ese hombre estaba ungido, tenía el derecho, era un hijo de Dios para reclamar cada promesa de Dios y hacer que se cumpla, hermano. Satanás no podía, hermano, impalarse, no podía interponerse, él no podía decir que no, porque este hombre estaba reconociendo sus derechos, que en la cruz del Calvario él lo había anulado. Hermano, así es. Si el policía lo para ahí, su tarjeta de conducir, tarjeta de propiedad, usted saque y de repente él quiere sacarse un dinero por ahí, quiere encontrar cualquier falla, pero usted conoce su derecho. Y usted está totalmente legal, correcto. Él no puede abusar de usted. Él no puede abusar con la ley que él tiene. Él no puede hacerlo, hermano. Porque usted reconoce sus derechos, sabe cuáles son sus derechos. Y cuando él se da cuenta, entonces él no va a hacer más otra cosa que retirarse y dejarlo que usted vaya. ¿O no es así, hermano? Lo mismo Satanás. Satanás entonces está ahí para engañar a la gente, para decirle que no es verdad. Pero Dios nos está diciendo por su palabra que es verdad, porque Él lo ha vindicado. Él lo ha comprobado, lo ha probado a través de estos años. Ha probado que ha sido la verdad lo que se ha dicho. Por eso que Satanás no pudo haber hecho nada. Él no pudo hacer nada contra esto, hermano. Porque era la verdad, los derechos legítimos de un hijo de Dios. Gloria al Señor, hermano. Bien, avancemos un poquito más. Ahora, la única manera en que puede obrar esto. ¿Cómo es que puede obrar entonces cada promesa de Dios en nosotros, hermano? Ya estamos aquí en esta hora. ¿Qué? Estamos diciendo que estamos creyendo cada promesa. ¿Es verdad, hermano? Ahí sentadito usted no dice nada, pero en su corazón dice que es verdad. Usted está llamado aquí a creer cada promesa. Correcto. Ahora, pero mire, de la única manera en que puede obrar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esto pueda obrar? Es cuando usted le permite a Él, cuando usted deje que Dios obre. Amén. El don más grande que puede existir en uno es hacerse a un lado y dejar que Dios obre. Sí, Señor, amén. Anular todo su razonamiento, el pensamiento humano que es contrario a la fe. Déjelo que Dios obre, hermano, y Dios obra. Entonces, uno se hace a un lado, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, hermano, dejamos que Él obre a través de usted. Y entonces las cosas suceden, hermano. Porque si tú vas a pensar, ¿será posible? ¿Puede ser? ¿Sucederá o no sucederá? Usted está que se interpone. Usted haga un lado de esas cosas y dejemos que Dios obre. ¿Correcto, hermana? Amén. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya, por acá. Ahora miren, lo ve, dice, usted tiene que creerlo. Existe una ley. Existe una ley. Se ha establecido una ley para todas las cosas. Aquí vamos a entrar un poquito, hermano, ¿ya? San Juan 15:7. Entonces dice, hermano, usted tiene que creerlo. Existe una ley. Existe una ley y se ha establecido una ley para todas las cosas. Yo le voy a citar una escritura aquí en el libro de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 7. Escuchen lo que dice, hermano. Escuchen, Jesús dijo, si permaneciereis en mí. ¿Quién era Jesús? Era la palabra. Amén. En otras palabras quiere decir, si permaneciereis en mis palabras, ¿correcto, hermano? Porque Él dijo, si permaneciereis en mí, Él era la palabra. Él está diciendo en esta hora, si nosotros permanecemos en su palabra, ¿correcto, hermano? Amén. Si nosotros permanecemos en su palabra, ¿qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Uno tiene que quedarse con la palabra. Todo creyente tiene que quedarse con la palabra. El hermano Branham dijo, gentes que llegaron hasta cierto punto del camino, pero no pudieron quedarse con la palabra. No pudieron sostener la palabra, la verdad en ellos, y se desviaron. Pero dice aquí, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si nosotros podemos creer toda palabra, sin titubear, hermano, sin darle una explicación, sin ningún razonamiento, si tan solo usted puede creer la palabra y las palabras de Él permanecen en nosotros, la Escritura dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces vamos a reconocer
nuestros derechos. Entonces, ¿cómo es que la palabra va a sostenerse en mí? ¿Va a seguir en mí? Porque yo creo que cada promesa es la verdad. Porque yo creo que esta palabra es la verdad. Por eso es que yo la sostengo. Pero si usted la duda, la palabra no va a permanecer en usted. Ni usted en la palabra, ni la palabra en usted. No hay nada más que reclamar. ¿Entiende, hermano? Porque usted está dudando. Usted no está creyendo en la promesa. Y Satanás sabe si usted cree o no cree. Así es. Y es así, hermano. Ya, entonces, eso fue el párrafo 101. Ya, 101, ya esta es página 15, y el 105. Escuchen, hermano. Ahora, nosotros tenemos una ley, y la ley de vida en nosotros. Yo luego voy a explicar qué cosa es esa ley de vida, hermano, ¿ya? Lo único que uno tiene que hacer, ustedes son hechos y nacen y son puestos aquí en el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios. Miren, hermanos, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ustedes no tienen por qué doblegarse ante el diablo. Tenemos una ley, y esa es la ley del Espíritu Santo. Lo único que ustedes saben o tienen que hacer es saber cómo rendirse y permitir que Dios lo haga, hermano. Uno tiene que saber cómo rendirse a Dios. La única manera que uno puede rendirse a Dios es poder creerle, hermano. Es poder creerle su promesa. Porque ¿cómo yo voy a hablar de rendirme a Dios si no puedo creer la promesa? ¿Me entiende, hermano? Si yo no creo en esta parte de la Escritura, ¿cómo entonces me voy a rendir a Él? Estoy luchando contra esta promesa. Entonces, no es la forma de rendirme. Entonces, ¿cómo me rindo a Él? Cuando yo puedo creer cada palabra. Amén. Cuando yo puedo creer cada promesa, entonces lo que estoy haciendo es dejando que Dios obre a través de usted. Amén. Y va a suceder, y va a acontecer. 118 creo que es, 108, vamos por acá. Miren, hermano, es igual con nosotros. No es que peleemos o jalamos, o andamos deprisa, o si yo no lo logro esto, o si no logro eso. Así no es. Así no es como nosotros tenemos que comportarnos. Es saber que uno lleva por dentro la ley de vida, y uno simplemente se rinde y le permite a Dios que obre. Entonces Él lo lleva a su sanidad y lo lleva al bautismo del Espíritu Santo, o lo que sea que Él haya prometido. ¿Correcto, hermano? Ahora miren, hermanos, esto. Otra vez regresando aquí a la página del 100 al 113. Voy a leer aquí. Entonces, en la ley, cuando dice aquí, miren, hermanos, de la ley, es saber que uno lleva por dentro la ley de vida. ¿Cuál vida? No la vida de papá y de mamá. No la vida pervertida, sino la vida de Dios. Mire, hermano, le explico. La mujer samaritana, ¿se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Y ¿se acuerdan siempre que hablamos del sacerdote? El hombre santo, el hombre limpio, y la mujer samaritana que era la mujer mala. Pero el hermano Branham dice que esta mujer, su mente era virgen. La mente de esta persona era virgen. Pero el sacerdote no tenía nada. Pero era religioso, era santo, era bueno, era todo. Pero esta mujer era mala. Pero el hermano Branham dice, esta mujer tenía vida. ¿De qué vida estaba hablando? Estaba hablando de Zoe. Fíjese, hermano. ¿De qué estaba hablando? De Zoe. ¿Qué es Zoe? La vida de Dios. Esa mujer tenía la vida de Dios. Para empezar. Por eso que el sacerdote no tenía Zoe, no tenía vida de Dios. Por eso el hombre no pudo creer a Dios. ¿Se da cuenta, hermana? Entonces estamos hablando... La ley de Dios es que nosotros, la ley de vida es que nosotros tenemos Zoe, la vida de Dios. ¿Para qué? Cuando hablamos de la vida de Dios, cuando hablamos de Zoe, estamos hablando que nuestra alma es parte de la vida de Dios. Y esa alma, en ella fue predestinada fe. ¿Qué es, hermano? El sentido. Fe es el sentido con la cual nosotros podemos tocar a Dios, podemos ver a Dios, podemos entenderle a Dios y podemos seguirle a Dios. Amén. Podemos oír la voz de Dios. Entonces, hermano, es por causa de esa vida que está en nosotros. Si esta mujercita no hubiera tenido esta vida Zoe, hubiera sido igual que el sacerdote, pero en una condición más sucia. ¿Ve? Pero Dios vino a esta mujer que tenía vida, que tenía Zoe.
Hermano, el griego Zoe es la vida de Dios. El principio de esta vida de Dios en nosotros. Pero el sacerdote no tenía esta vida, hermano. Pudo haber sido lo que sea esta mujer. Pero Dios vino a esta mujer porque era parte de Dios. Hermano, y esta mujer fue salva. Entonces aquí en esta hora, la gente que está aquí pudo haber sido lo que sea en el mundo. A mí no me interesa. Pero si tiene esto dentro de su corazón, si su alma ha sido predestinada por Dios, solamente ella puede entender que estos derechos le pertenecen a Él. ¿Correcto, hermano? Esa es la única manera que usted puede creer esta promesa. Es la única manera que usted no puede llamar esto anticristo o cualquier otra cosa, y no, usted dice, esto es Dios. Porque cuando Dios hace contacto con hermano, ¿qué produce? Vida eterna. ¿Lo dice el hermano Branham? La mujer samaritana tenía una parte de la omnipotencia, y la otra omnipotencia estaba en Jesús. Y cuando el abismo ya clamó, aquí respondió el otro abismo. Por eso que Jesús fue al encuentro de esta mujer. Y vida, fíjese, hermano, y las omnipotencias se encontraron. Y eso saltó para vida eterna. Entonces, hermano, nos damos cuenta que vida en nosotros, para empezar, la ley de Dios, la ley de vida, es que nosotros tenemos la vida de Dios, no la vida de mi papá ni de mi mamá. Esa es la vida que tenemos aquí en esta hora. Pero más adentro había una vida, que es nuestra alma, que vino de Dios. Eso es hermano. Esa es la única manera que podemos creerle a Dios. El mundo no puede creerlo. Miren lo que dijeron los sacerdotes, lo que dijeron los religiosos de Jesús. Tú eres el príncipe de los demonios, tú eres Belcebú, tú eres el hijo de fornicación, tú eres un falso profeta, tú eres un falso Cristo. Todo le dijeron, porque ellos no tenían porque ellos no tenían vida de Dios, hermano. Ellos no podían ser restaurados al original. Pero Dios vino a restaurar a los que tenían a los que tenían vida eterna ya, hermano. Esa mujer ya tenía vida eterna. Por eso el hermano Branham dice, ustedes un día se darán cuenta que sus almas siempre fueron salvas, hermano. Lo que Dios ha venido a restaurar fue nuestros cuerpos mortales, porque ahí se pecó. Entonces, aparte de la ley de vida que eso me habla a mí entonces, que yo tengo la ley de la palabra de la resurrección. Porque cuando hablamos de restauración, hermano, es que yo tengo que resucitar. Nosotros tenemos que resucitar. Este cuerpo tiene que morir. Y como yo tengo la ley de la resurrección en mi alma, yo sé que un día me voy a levantar, como Jesucristo dijo. Destruyan ese cuerpo y yo lo levantaré el tercer día. Él tenía la ley de la resurrección. La palabra hablaba de él, que él era la resurrección y la vida. Y él creía cada palabra porque él era la palabra, hermano. Pero en esta mañana nosotros somos parte de esa palabra y estamos aquí llamados a creer cada promesa de Dios. Entonces, lo que yo tengo, lo que usted tiene es vida de Dios. Eso me llama a creer cada promesa. Y la ley de la resurrección, la ley de Dios está en mi corazón. ¿Qué me dice? Porque Jesús lo dijo, aunque esté muerto, volverá a vivir. Esa es la ley de la resurrección. Esa es la ley del Espíritu Santo. ¿O no lo creemos, hermano? Esa es la ley del Espíritu Santo que está en nuestro corazón aquí en esta mañana, hermano. Por eso el hermano Liberi también dice, yo ya no hablo de la doctrina de la resurrección, porque yo no voy a morir. Porque ha sido revelada la ley de la resurrección en mi corazón. Porque cada hijo de Dios tiene la ley de la resurrección en su corazón. Porque cada hijo de Dios nunca heredará el reino de los cielos con este cuerpo, sino en el cuerpo transformado, aún al cuerpo original, con lo que tuvo Adán allá en los principios. Y aún más allá, porque será glorificado. ¿Ve, hermano? Hay una ley en nuestras vidas, la ley de la vida, que es la vida de Dios. Y si la vida de Dios está en nosotros, entonces está la ley de la resurrección, que dice que yo resucitaré. ¿Correcto, hermano? Ahora avancemos un poquito. Página 15. Y el 103 creo que yo lo leí, pero voy de nuevo, porque hay algo aquí. Ahora, en Cristo había una ley. Aquí está bien. Lo que estoy diciendo en este momento, mi hermano. En Cristo había una ley. Esa ley está en el hombre.
¿Cuál era la ley que estaba en Cristo? Este salmo que leyó nuestro hermano Jorge, ese es precioso. No dejarás mi santo en el Seol, o en el, no, y vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, ¿correcto, hermano? Porque él sabía que la profecía, la Biblia, el Espíritu Santo, Dios había hablado que él se levantaría al tercer día. Hermano, entonces había una ley en él ya de resurrección. Jesús sabía, él sabía que la ley de la resurrección estaba en él. Por eso dijo, destruyame ese templo. No estaba hablando del templo, porque la Biblia dice que no estaba hablando, estaba hablando de su cuerpo, pero ellos no entendían. Destruyan este cuerpo, maten este cuerpo, dijo el Señor Jesús. Pero yo les digo que al tercer día yo resucitaré. Amén. Porque la ley del Espíritu de la resurrección estaba en él. Sí, señor, ahí está la Escritura. Mire, yo lo voy a leer una vez más, hermano, para ustedes. En Cristo había una ley. Y esa ley que estaba en Cristo está en nosotros. Amén. Usted puede enterrarlo en la tumba más profunda, o en el mar más profundo, o en el infierno más bajo. Existe una ley, la ley del Espíritu, que lo volverá a levantar en la resurrección. Ahí está, esa ley está en Cristo. Y esa ley está en nosotros, hermano. Cuando él salió y resucitó el tercer día, ahí salió triunfante. Satanás ya no tiene ningún derecho sobre usted. ¿Correcto, hermano? Ya no tenga más temor a la muerte. Entonces, de tal manera que cuando Pablo le iban a cortar la cabeza aquella mañana, él increpó a la muerte y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¡Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte y el sepulcro ya no tenían poder sobre él. El profeta dijo: la muerte vendrá y me tomará de la mano y me llevará no al infierno, sino a la presencia del Señor. ¿Ve usted? Perdió su agarre la muerte. Ella perdió su poder contra los hijos de Dios. Qué tremendo, hermano, la palabra, ¿verdad? ¿O no es así, hermano? Estaba conversando ayer con Wilson otra vez. Wilson me para llamando. Con mi cuñada, me dice que el domingo creo que viene por acá. Voy con mi hermano, me dice. Me dice: ¿sabes qué, Saúl? La verdad creo que ya me salgo de esa iglesia, me dice. Porque la verdad, me dice, no es por nada. Me dice que la gente se va a encantar nomás, y yo quiero la palabra, yo amo la palabra. Me dice: yo amo la palabra verdaderamente, Saúl, yo quiero que me hable la palabra. Le digo: Wilson, Dios está tratando contigo, pero tú no te das cuenta, le digo. Tú no te das cuenta que Dios está tratando contigo. La forma como Dios trata con el individuo es a través de la palabra. Y las cosas que yo te estoy hablando es la palabra de Dios. Le digo: Wilson, abre tu corazón para que tú veas que es Dios quien está tratando contigo. Y se queda callado por un momento y luego reacciona, ¿no? Y espero que Dios le toque realmente su corazón, o él abra su corazón y se dé cuenta que lo que le estamos hablando pues es la verdad, ¿no? Y que el hombre ve que la iglesia y esas cosas es así la persona, ¿no? Pero rogamos a Dios que Dios abra su corazón a este muchacho y pueda ver la palabra de Dios. Muy bien, ahora entonces, fíjese, hermano, esa es la ley. Entonces la ley de vida, la ley de la resurrección, que están los hijos de Dios, en los creyentes, nada más en ellos. ¿Correcto, hermano? Esa es la ley. Pues miren, miremos un pajarito, un ave caminando por la tierra. No dice que la ley de la gravedad no deja que nada suba arriba. Pero ¿cómo ese animalito simplemente levanta sus alas y vuela? Es una ley que está en él, de volar. ¿No es así, hermano? Él sabe, a nadie le va a decir: oye, te enseño a volar. No, esa ley está en él. Él puede caminar por la tierra, pero de repente despliega sus alas y vuela. Él no dice: voy a intentar a ver de repente si puedo volar. No, esa ley está en él. Es igual que el pez. El pez tiene esa ley de poder nadar sobre las aguas. Él no va a subir arriba a la superficie y dice: voy a tomar aire y voy a zambullirme porque no voy a hacer que me ahoguen. No, esa es la ley que él tiene, el pescadito. Dios lo ha hecho así. Y en el Hijo de Dios es la ley de la resurrección. Está en él. ¿Me entiende, hermano, lo que quiero decir? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Mira la ley de las flores. Ahí está la primavera, tan hermosas, lindas, de colores. Pero llega el tiempo en que ellas se marchitan y todas mueren. Pero están tan hermosas que, ¿sabes, hermano? Su hermosura están diciendo que ellas van a morir, pero que en la próxima estación se levantarán otra vez. Es una ley de vida que está en ellos. Ellos saben que van a volver a vivir otra vez. Y Job es lo que vio eso.
Eso es lo que vio Job, que el árbol se secaba, se quedaba como muerto y volvía a vivir, y las flores, y él dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Dios le reveló la ley de la resurrección a Job. Dios le reveló a Job, 4000 años allá, el libro más antiguo de la Biblia es Job, hermano. Y Dios le reveló a Job que el hombre sí iba a volver a vivir otra vez. Por eso Job clamó aquel día y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha está mi piel, dice, mis ojos mismos lo verán a él. Amén. Nadie lo verá por mí, yo mismo lo veré a él. Amén. Quedó establecido. Esa es la ley de la resurrección, quedó establecido. ¿No, hermano? Muy bien. Entonces, hermano, es la ley del Espíritu Santo. Es saber que uno lleva por dentro la ley de vida, Zoe, la vida de Dios. Amén. Esa ley de vida Zoe no lo tenía el sacerdote, no lo tenía el fariseo, no lo tenía el religioso. Ellos no podían creer en resurrección. Ellos no podían creer en Jesucristo, que Él era la vida, la resurrección, o la resurrección y la vida. Ellos no podían creer eso. Ellos lo llamaron de diablo y de demonio a la resurrección, porque ellos no tenían esta vida. No había la ley de resurrección para ellos. ¿Me entiende, hermano? Pero sin embargo, mira a la mujer samaritana, mira a Pedro, mira a Felipe, que eran hombres ignorantes del vulgo, que no sabían ni firmar su nombre, pero ellos creyeron en él. Amén. Hermano, mira a Marta, mira a María. Marta pudo creer que él era la resurrección y la vida, y su hermano vino a vida. Pudo creer, hermano. Pues estamos llamados ¿a qué? Solamente a creer en esta vida. Amén. ¿Qué es nuestro trabajo? Poder creerle a Dios. Hoy, mañana y todos los días de su vida. Amén. Solamente creerle. Pero usted vaya a una iglesia denominacional, ya dejando un domingo están haciendo las polladas y para vender, y dice que estamos trabajando para la obra de Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que hacerlo más hermoso en nuestro tabernáculo. Tenemos que hacerlo de 3 pisos. Y toda la gente trabaja como hormiguita y dice, usted trabaja para el Señor, hermano, no está trabajando para el pastor ni para la iglesia. Y la gente piensa que por eso ellos se van a ganar la entrada al reino de los cielos. Nadie se entrará al reino de los cielos por las obras que yo haga. Aún pueden ser tan buenas mis obras. Pablo dijo, aún yo diera mi vida. Pero si no tuviera este amor, de nada serviría. Entonces, ¿ve? Nos damos cuenta que nuestras obras son muertas. Nada tiene que hacer para mi salvación, porque Él ya me salvó. Él ya nos salvó. Lo que tiene que hacer usted es reconocer lo que Él hizo por usted. Nada más. Eso es todo, hermano. Le estaba hablando ayer a un amigo, es mayor de edad. Le estaba hablando y estamos así en su carro sentado. Y le comencé a hablar. Comencé a hablarle la palabra de Dios. Hablarle de lo que estoy diciendo yo, ¿no? Y de lo que hace falta poder reconocerlo a Dios. Le digo, tantos años hemos vivido. Tú eres mayor que yo. Y he visto a tantas personas mayores. Le digo, y durante todo ese tiempo lo que hemos hecho es solamente darle placer y gusto a nuestra carne, porque otra cosa no le da gusto. Pero es el tiempo de darle el gusto y el sabor a nuestra alma, le digo. Amén. Para que ella sea nutrida por la palabra de Dios, le digo, hermano. Es tiempo, le digo, hermano, que uno mire, digo, a su Cristo. Comencé a hablarle, en ese momento yo me sentí inspirado para hablarle al hombre, y terminamos de conversar, me dijo, a mí es interesante esta cosa, me dice eso, güey. Así le digo, así es, hermano, esa es la palabra de Dios, le digo. No importa lo que el hombre haya hecho, le dije, hermano, eso no interesa, Dios no tomará en cuenta eso, lo que Dios va a juzgar es tu alma. Y si tú puedes abrir tu boca y tan solo decir en tu corazón, yo te acepto, Señor, eso es todo lo que tú tienes que hacer. No hace falta que te vayas a la iglesia, le dije, hermano, porque aceptas a Jesucristo. A Jesucristo lo aceptas aquí, en tu propio cargo, en tu trabajo, donde sea, porque Él está en todo lugar. ¿Ve, hermano? Y así, hablándole la palabra a los que llegan por ahí. Bueno, nos estamos leyendo esto. Entonces la ley del Espíritu Santo es saber que uno lleva por dentro la ley de vida. Eso lo lleva al bautismo del Espíritu Santo y una plena restauración. Este es el tiempo de restitución. Es el tiempo de Dios para restaurar. Ha habido ha habido un decreto, a ver, son 11 y 39. Dice, este es el tiempo de restitución. Es el tiempo de Dios para restaurar. Ha habido un decreto, una declaración. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Quién ha dicho que va a restaurar? Dios, hermano. ¿Qué es lo que va a restaurar? Nos va a restaurar al estado original de donde caímos, de donde salimos. Ahora hombres mortales, para volver a ser hombres inmortales otra vez, para ser los que debemos de gobernar la tierra.
Hoy el mundo lo gobierna, los grandes hombres lo gobiernan, pero Jesucristo dijo, no envidiéis esas cosas, no os afanéis por estas cosas, porque vosotros sois los que gobernaréis un día. Ustedes son los herederos de esta tierra, hermano, pero Dios nos va a dar una tierra diferente, limpia, ya no como la que vemos hoy en día, pero ustedes son los que serán los señores en esta tierra un día. Entonces seremos restaurados a nuestro original otra vez. Y la palabra viene en este día para restaurar nuestros corazones, hermano, para llevarnos a una fe perfecta, correcto, a una restauración total de nuestra mente, para que vuestros cuerpos puedan ser restaurados al cuerpo de la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Muy bien, entonces, el Hijo de Dios, entonces en estos postreros días, viniendo a la iglesia, fíjese, hermano, viniendo a la iglesia para restaurarlo de nuevo a vida. Es como yo dije la otra vez, hermano, es como cuando el sol, la otra vez estábamos hablando, aquí estaba el sol, hermano, y vemos aquí a la tierra que gira alrededor del sol, y la vemos por acá, el tiempo de verano, el tiempo de primavera, todo está hermoso, todo está verde, pero a medida que la tierra comienza a avanzar y se aleja del sol, recuerden que el sol representa al Hijo de Dios, hermano, y la tierra comienza a avanzar y se aleja tan lejos. ¿Sabe qué? Ese es el invierno. Y en el invierno, bueno, por aquí nosotros sentimos mucho frío, pero usted va a esas otras partes del mundo, cae nieve, hielo, todo muere, todo muere, ¿no? Eso es lo que el hermano Abraham dice, y así es ahora con la gente. Todo lo que el frío invernal más intenso mata, es igual a lo que la religión ceremoniosa mató allá afuera. Pero el acercamiento del Hijo de Dios en estos postreros días, viniendo a la iglesia, lo restaura de nuevo a la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a través de las edades, fíjense, hermano, la iglesia, Éfeso, se ha retirado otra vez, hasta la edad de la Odisea. Se ha hecho hielo, ha llegado a la edad del invierno, donde todo se ha cubierto por hielo, todo está muerto. Pero la tierra, entonces ha comenzado a bajar otra vez. Y hemos llegado otra vez donde los rayos del sol comienzan a pegarle. El profeta dice, este es el tiempo cuando el Hijo de Dios ha aparecido. Y su luz, su palabra, nos ha vuelto a la vida. ¿Ve? Porque todo. Entonces la tierra, en las estaciones vemos, hermano, que en el tiempo de invierno no crecen las flores. No crece nada, no está muerto. Pero entonces cuando la tierra comienza a bajar otra vez a circular y acercarse al sol, el sol le da vida otra vez. La simiente que está enterrada comienza a brotar otra vez. No llega la primavera y comienzan los árboles, otra vez comienza a hacerse verde. Eso es lo que ha pasado con la iglesia en este día. Entonces, otra vez Dios ha acercado la iglesia a la presencia de Cristo en este día. ¿Para qué, hermano? Para vivificarnos. ¿Me entiende? Para madurarnos, para llevarnos a una fe perfecta, a una fe, a una restauración plena, para una resurrección y para un rapto perfecto, profeta. ¿Ve? Eso es, hermano. Eso es entonces, gloria sea al Señor, hermano. La iglesia ha estado en tinieblas, fría, por 2000 años, hermano. Por 2000 años la iglesia fría, lejos de Dios, lejos de la luz del sol. ¿Ve? Usted pues en invierno no le pega, el sol no llega, los rayos del sol no llegan ahí, y la tierra se comienza a congelar, el frío es terrible. Bueno, por aquí no es tanto, usted puede, como dije, puede andar sin camisa en tiempo de invierno, pero usted vaya al polo norte, al polo sur, a otros países, hermano, la gente se congela y se muere por ir caminando. Entonces, esa es una tipología, hermanos, de muerte y resurrección. ¿Correcto, hermano? Sí. Es así. Por eso le dije, mira un arbolito, cuando llega el tiempo del invierno, esas cosas, todito se seca, se queda palo nomás. ¿Por qué, hermano? Porque la savia que está en las ramas, en los palos, baja la raíz. Pero en el tiempo de la primavera otra vez la savia comienza a subir y la vida comienza a brotar a través de las hojas y las flores, y vemos que otra vez comienza la resurrección. Así es. Entonces cuando usted ve al sol que se oculta, está muriendo, y cuando usted ve en la madrugada que se levanta, está hablando de resurrección. Entonces la ley de la resurrección está en las cosas que vemos en la naturaleza, en nuestra propia vida. ¿Y cómo uno puede creer en la resurrección entonces?
Si la misma naturaleza lo está diciendo, lo estamos mirando, está hablando de resurrección. Entonces nosotros, por eso le digo, esto es una voluntad permisiva, esto es una voluntad temporal, por la cual nosotros estamos viviendo de esta manera. Porque el hombre de Dios no puede venir a morir, vivir y morir, no. El plan de Dios es que el hombre sea eterno, que el hombre viva eternamente, porque nuestro Padre es eterno. Y ahí termina todas estas cosas, hermano, siendo los hombres eternos. Un poquito más y terminamos, hermano. Entonces la ley de Dios por el Espíritu Santo trae a cumplimiento cualquier promesa, sin que importe la condición. Job, cuando Job vio que Jesús venía, fue 4.000 años antes que Jesús llegara aquí, y el cuerpo de Job se había convertido en gases. Hermano, 4.000 años, ni hueso, no quedó nada, se convirtió en gases. Pero la palabra, la voz de arcángel, la voz de resurrección, llamó, y esos gases otra vez se formaron el cuerpo otra vez. Por eso la palabra aniquilación no existe en este día. No existe la palabra aniquilación. Se descompone, se convierte en gases, pero está ahí, pero no está aniquilado. La palabra aniquilado quiere decir que ya no existe más, y no hay nada, ni en gases, ni en nada. Eso será cuando el hombre o la gente de Satanás y los mismos diablos y los demonios, cuando son lanzados al lago de fuego, un día no quedará raíz ni rama. Ahí dice la Biblia, son aniquilados. Ahí se aplica la palabra aniquilación. Pero en este día no hay nada que esté aniquilado. Cambia de forma, de algo de la materia a gases. Y ahí estaba el cuerpo de Job en gases. Pero cuando la palabra llamó, esos gases se convirtieron en un cuerpo otra vez. Hermano, así es. Ahora, entonces fíjense, nos damos cuenta entonces, hermano, que por un espacio de 4.000 años, allá en los días de Job, más o menos con una idea, mire hermano, aquí estaba Job, aquí son 4.000 años, aquí vino Jesús. Todos estos hombres que murieron aquí, este es el Antiguo Testamento, todos estos que murieron aquí creyendo en el Señor, y todos los que murieron ahí, ellos tuvieron la ley de la vida, la ley de vida, la ley de resurrección. Y ellos son los que creyeron en la promesa de que un día el Cordero de Dios vendría y los restauraría a todos ellos. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Mateo, el capítulo 27, Mateo 27, mire, escuchen hermanos, párrafo 50, el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu, o sea, murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Escuchen, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Sí? ¿Lo están escuchando, hermano? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Cuáles santos? Estos, desde los días de Job hasta los días de Jesús, 4.000 años. Esos son los que se levantaron aquel día. Y dice la Biblia, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Parecía una fábula, parecía una historia de terror por ahí, pero no, hermano. Entonces, cuando Jesús murió y al tercer día resucitó, estos hermanos que murieron aquí a través de las edades, 4.000 años, se levantaron. Job se levantó aquí. Job profetizó aquí, hermano, y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y yo me levantaré aquí, en este día, sobre el polvo de la tierra, y nadie lo verá por mí, yo mismo lo veré con mi propio ojos. Job profetizó, que era Job profeta, él era la palabra, y la palabra que él habló se convirtió en ley. Y esa ley, ¿sabes, hermano, que era la palabra? Tuvo que cumplirse aquí, por la palabra de un profeta. ¿Ve usted, hermano? ¿Qué era un profeta? Era un Dios en la tierra. Que la palabra que él hablaba, eso se convertía en ley, y Dios tenía que cumplir. Y entonces los santos del Antiguo Testamento se levantaron aquí, dice que se fueron por la ciudad de Jerusalén. Aparecieron a muchos, aparecían y desaparecían. Ya habían sido transformados, ya habían sido cambiados. ¿Ve? Y eso es lo mismo que va a suceder aquí en este tiempo, hermano. Dice el hermano Braga que se levantará. En el día si nosotros morimos mañana, pasado mañana, o este año, cualquier día,
y la resurrección de repente vendría aquí a 2, 3, 20 años, yo no sé cuándo, pero yo sé que es en este tiempo. Pero sucede la resurrección, usted se levanta. Usted estará caminando de repente por las calles de Paiján. Oye, parece que le he visto al Jorge. Y ¡fum! Desaparece. Eso es lo que pasó aquel día. Oye, este parece que es Abraham. Y Abraham, ¡pum!, desapareció. Oye, se dieron cuenta que somos nosotros. Y ¡fum!, desapareció. Y usted se levantará, irá por la casa de sus familiares y verá esas cosas, hermano. Ese día usted estará caminando por la tierra, no menor de 30 días, ni mayor de 40 días. Y entonces viene el rapto y la gente se muere. Hermano, ¿ve las cosas cómo están ahí? Que es tremendo, ¿no? Ellos se levantarán del polvo. ¿Por qué? Fue ese profeta, Job, hablando conforme a la palabra de Dios. Job era el profeta, Job era la palabra. Y él estaba hablando de acuerdo al pensamiento de Dios. Y la palabra había sido hablada. Y cuando Job habló la palabra, llegó a ser eso la ley de Dios. Porque Dios nos ha hablado a través de los profetas. ¿No dice la Biblia así, hermano? Amén, amén. Entonces cuando un profeta habló la palabra quedó establecida. Esa es la ley de Dios. Amén. Y si Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo me levantaré del polvo de la tierra. Cuando Job habló la palabra, fue Dios hablando a través de Job. Amén. Y cuando Job habló la palabra, eso llegó a ser la ley de Dios, la ley del Espíritu Santo, que tenía que ser cumplida. Y fue cumplida aquí, en los días de Jesús. ¿Correcto, hermano? Entonces, hermano, no hay por qué dudar de cada palabra de Dios. ¿Correcto, hermano? Ahora solamente aquí esto y dos parrafitos más aquí nos vamos, hermano. Página 19, el 127 dice, ¿qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad son estos. Estos estaban en la cautividad. ¿Por qué cautividad, hermano? ¿Quieres que les hable un poquito más? A ver. Tenemos 8 minutos. ¿Por qué en cautividad? Miren, hermano. En el Antiguo Testamento, todos los creyentes que murieron nunca iban a la sexta dimensión. Ellos no iban al cielo. Entonces, bajo, yo creo que les expliqué otra vez. Abajo, en el infierno, había una cima. Aquí estaba el paraíso y aquí estaba el infierno. Y cuando el rico abrió sus ojos, dice, hermano, vio a Lázaro acá. Entonces el creyente no subía arriba. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán pecó, Adán nos separó de Dios y de nuestras teofanías, de nuestros cuerpos. Por eso el hombre cuando moría no podía entrar a la teofanía, se quedaba en este lugar que era el paraíso, que estaba abajo, al lado del infierno. Pero cuando Jesucristo murió, dice Pablo, Él reconcilió las cosas de los cielos y de la tierra. ¿Cuáles cosas? Nuestras teofanías, nuestros cuerpos. Entonces, hermano, después que Jesucristo murió, resucitó y sacó a toda esta gente que estaba aquí en el paraíso, lo llevó al cielo, ahora la cosa cambió. Porque el Redentor ya había derramado sangre, ya reconcilió al hombre con Dios. Ahora el hombre cuando muere, ya no viene aquí a este paraíso, sube arriba, entra directo a su cuerpo teofánico, su alma. Mi hermano, entonces ellos pues estaban en cautividad, estaban esperando que venga Él para que los saque y ellos pudieran entrar a su teofanía, hermano. Entonces, hermano, ellos estaban esperando ahí. ¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad habían esperado la promesa que hoy tenemos nosotros. Oh, hermano, ni siquiera tenían el Espíritu Santo aquella gente como lo tenemos nosotros en esta mañana. Pero ¿quiénes eran ellos? Hombres que creían, hermano. Simplemente ellos creyeron, no hicieron ninguna otra cosa más que creyeron en este Cristo que vendría algún día, el Cordero de Dios, hermano. Sino que creyeron y dieron un buen testimonio. ¿Saben lo que hicieron esa gente? Simplemente dieron un buen testimonio, nada más. El testimonio de esas personas son mejor que cualquiera de nosotros, hermano. Pero Dios nos pide en este día solo que le podamos creer a Él, hermano. Fíjense, sigo leyendo un poquito más, hermano. Dieron buen testimonio y por ello, ¿saben lo que hicieron esta gente? Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, sin que tuvieran la promesa del bautismo del Espíritu Santo, como hoy en día. Oh, pero ellos esperaron bajo un sacrificio de ovejas que no podían divorciar el pecado. Ellos simplemente, hermano, ¿qué tenían? Un corderito que llevaban al altar y lo mataban. Y el corderito, por eso decía el otro día, el pecador cada año venía, traía su oveja,
El sacerdote agarraba el cuchillo y le comenzaba a cortar el pescuezo a la oveja, y el pecador ponía las manos sobre la cabeza del corderito. Y el corderito simplemente tiembla y pujaba, temblaba y pujaba, porque la vida se le iba al corderito. El cordero es muy diferente a un chivo. El chivo es el que grita, hace tanto escándalo. Por eso el cordero es el tipo de Cristo, que no dijo nada, enmudeció. Y mientras el cordero está muriendo, ¿sabe una cosa? El pecador sabe. Él es consciente, sabe que ese corderito está muriendo en su lugar. Él sabía que ese cordero era el sustituto, el que estaba muriendo por sus pecados. Pero la sangre de ese cordero no podía quitarle sus pecados. Por eso que vino el verdadero Cordero de Dios. Eso hizo para siempre perfecto a los santificados. ¿Mi hermano? Ahora, entonces, los corderos no podían divorciar el pecado, solamente podían cubrir el pecado. Pero ellos creyeron que venía uno, y por su fe de estos santos, fíjese hermano, ahí está Job, estando más allá de la sombra, de los tipos y sombras, de los corderos, amén, ellos lo reclamaron, y con firmeza vagaron en desiertos y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron afligidos, destituidos y atormentados, pero eso nunca les arrancó la fe que ellos tenían en su Salvador. ¿Correcto, hermano? Así que fue su fe, hermano, de estos hombres que hizo posible que Jesucristo viniera a la tierra para redimirlos, hermano. Esas personas que estaban en esa resurrección en un futuro, esas personas que esperaban esa resurrección en un futuro, y por eso murieron en fe, en la revelación de la resurrección. ¿Ve? Ellos dicen, hermano, aquí, murieron en fe. O sea, ellos murieron en la revelación ¿de qué? De la resurrección. O sea, antes que ellos murieran, ellos habían recibido la revelación de que sí iban a volver a levantarse otra vez. Porque ellos tenían la ley de la resurrección, hermano. ¿Correcto, hermano? ¿Estamos entendiendo? Teniendo un testimonio, y en esa mañana de Pascua, ¿cuál mañana de Pascua? La mañana de la resurrección. Esa ley de Dios, ¿ve? Esa ley de Dios de resurrección que estaba en ellos, que había hablado la palabra por Job, y esos profetas los levantó a ellos de los muertos. Oh, vaya, dice, ahí lo tienen. Sin que importen las condiciones, ellos se levantaron aquella mañana. Amén, Señor. Porque ellos habían creído en esa promesa, y ellos entonces tuvieron esa ley de resurrección en sus corazones. Señor. Por eso es que se levantaron aquella mañana junto con el Señor Jesucristo, hermano. Eso es lo que acontecerá en este tiempo del fin. Para eso estamos aquí, para entender cada promesa, para entender cada palabra. Como dijo un día, no nos vamos a ir a la tumba ignorantes, hermano, sino nos vamos a ir con algo en nuestro corazón. Nos vamos a ir a la tumba con fe, como dice aquí. O sea, con la revelación de la ley de la resurrección, de que usted sabe que tiene que resucitar. Así como la plantita muere hoy día, pero luego ella vuelve a vivir, porque así está la ley de la planta, que muere y vive otra vez. Así como la ley del animalito, que puede caminar en la tierra un ave, pero al mismo tiempo puede volar. Esa ley está en él. Y la ley del creyente entonces está en nosotros, es la ley de la resurrección del Espíritu Santo, que un día, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto. Amén. Listo, hermano, ahí terminamos. Creo que le hemos dado exactamente a las 12. Falta un minuto para las 12. Vamos a ponernos de pie. Ahora sí, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo en esta hora, Señor, ya en esta mediodía. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que tú juraste por ti mismo, porque no había nadie mayor por quien jurar. En otras palabras, juraste por tu propio Hijo, el Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo verdad, que toda palabra se cumpliera en Él, Señor. Cuando tú juraste por ti mismo, juraste por tu Hijo Jesucristo, porque Él fue el cumplimiento de la ley y los profetas, Señor. Él fue la resurrección y la vida. Y Él lo probó y lo demostró en sí mismo, cuando Él resucitó el tercer día, dando a cumplimiento la ley de la resurrección. Muchas gracias, Padre.
porque nos has dado tu palabra. Y podemos mirar a través de tu palabra, Señor, esas promesas que son nuestras, Señor. Y tú enviaste un profeta en el tiempo del fin, en el cual tú mismo, Señor, te manifestaste. Y nos dijiste, Señor, que ahora nosotros tenemos derecho a la promesa. Y tú lo estabas probando a través del profeta, como sanando al enfermo, restaurando la vida al caído, levantando al muerto, diciendo a la muerte que se aparte de él y que la vida regrese otra vez a tu cuerpo. Hemos visto a Jesucristo una vez más aquí en la tierra, a la ley de Dios siendo manifestada. Él era el cumplimiento de toda la palabra, Señor. Él era la promesa. Oh Dios, ahí estaba. Él era el juramento de Dios. Dijo él, yo juro por mí mismo. Ese era Jesucristo. Ahí estaba el juramento de Dios. Aquella mañana cuando resucitó de entre los muertos, ese era el juramento. Él juró por sí mismo que los hijos de Dios, aunque estén muertos, ellos volverán a vivir. Ese mismo juramento estuvo aquí en el tiempo del fin a través de un profeta. Hemos visto entonces la palabra desplegarse, manifestarse. Hemos visto las obras de Dios siendo manifestadas. ¿Para qué? Para que tus hijos, para que ellos pudieran entender, Señor, que cada promesa que tú nos has dado es nuestra. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en esta mañana, al mirar y contemplar tu palabra, también decimos lo mismo. Yo sé que mi Redentor vive. Porque tú te has mostrado aquí, en el tiempo de la tarde, a tus hijos, Señor. Solamente a ellos. Porque ellos te creerían como la mujer samaritana. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y una vez más pedimos, Señor, que tú bendigas a todos nuestros hermanos en diferentes partes de este mundo, Señor. Y quisiéramos orar en esta mañana, Señor, por mi anciano padre, Señor, que él está allá en el hospital. Y tú sabes por las cosas que pasó él aquí en esta vida. De repente hubiera sido yo no hubiera soportado eso. Pero tú le pones una prueba a alguien que lo puede soportar. Yo no lo hubiera hecho, Señor, pero él lo soportó. Y oro por él, Señor, en esta mañana. Que tú lo guardes, Señor. Guardes su pequeño corazón. Y yo sé, Señor, que un día, cuando hayamos cruzado la cortina del tiempo hacia la eternidad, allá nos volveremos a encontrar, Señor. Ya no decrépitos, ya no ancianos, pero jóvenes, en la hermosura eterna de un hombre, de un hijo de Dios. Padre, en tus manos estamos y en tus manos encomendamos nuestro destino, todo lo que nosotros somos, Señor, porque creemos que en ti está nuestra seguridad, Señor. Ayúdalo, Señor, a mi papá, Señor. Ayúdalo, Señor, dale fuerzas, que su fe no desmaye, Señor, que él se pare ante la adversidad, Señor, como un verdadero hijo de Dios que cree en ti, Señor. Así oro en esta mañana por cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu fe no falte en ellos. Que la fe, Señor, siempre esté en sus corazones. Que donde ellos estén, siempre estén pensando en ti, Señor. Que en sus corazones ellos siempre puedan amarte, Señor. Bendícelos a todos por igual, Señor. Y si alguien en esta mañana, Señor, se encuentra delicado de salud, pon tu mano en cada cuerpo delicado y restáuralo, Señor, y sánalo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos, a todos ustedes. Amén.